Gracias por continuar con nosotros en Observatorio de TV UNAM. Estamos hablando de la relación de los medios de comunicación y el poder político en México. Raúl, pues ya hemos mencionado que si bien la Suprema Corte de Justicia en 2007 declaró inconstitucionales algunos de los artículos de la llamada Ley Televisa, el Congreso de la Unión no se ha puesto a su tarea, no ha cumplido con su responsabilidad de actualizar estas leyes, la de radio y televisión que tiene ya 50 años y la de telecomunicaciones que están separadas. ¿Cuáles dirías tú que serían los trazos maestros de una legislación que pusiera a México en sintonía, digamos, con los avances tecnológicos, pero también con los derechos de los ciudadanos a, pues a una información diversa, plural, de calidad? Te menciono 6 o 7 puntos. Número 1, que sea una sola legislación. En todo el mundo ha habido una discusión importante acerca de si es pertinente una normatividad para la radio y la televisión, la radiodifusión y otra para las telecomunicaciones, y el consenso es que tiene que ser una sola porque es uno solo el espacio que ocupan de manera abierta y una sola la manera como convergen distintos usos. Vaya, hoy en día el espectro radioeléctrico sirve para transmitir televisión, pero adosado ese canal se transmiten señales de internet, de telefonía, de datos. Tiene que ser una sola legislación. Número 2, que esté a cargo de la regulación de una autoridad con plena capacidad para normar este campo, con plena capacidad para otorgar frecuencias, para imponer sanciones, para supervisar el desempeño de los medios y por lo tanto con autonomía respecto del gobierno en turno, que es algo que no tiene hoy en día la COFETEL, que dura más que el gobierno, pero que sus integrantes son designados por el presidente de la República, y con autonomía respecto de las empresas que van a ser reguladas. Hay reglas como las que tiene el IFE para la designación de los consejeros que se podrían trasladar a este campo. Número 3, que tenga reglas que, en el caso de la radio y la televisión, que permitan que se respeten la integridad de los contenidos audiovisuales. Y eso tiene que ver con el respeto a los espectadores y también a los creadores. Hoy en día en el campo de la televisión vemos todo el tiempo películas recortadas, películas dobladas, cuando la gente puede querer ver la versión original, películas mutiladas o series para que entren los comerciales. Vaya, alguna vez me ha tocado incluso ver en algún canal de Televisa Casablanca coloreada y doblada, que es una vergüenza. Bueno, o los partidos de fútbol, a ti te gusta el fútbol igual que a mí, de pronto meten un gol, los Pumas, por ejemplo, nuestro equipo favorito, y en vez de que veamos la repetición... Con menos frecuencia de lo que quisiéramos, pero... Es favorito siempre, pero a veces... No digo los goles. Ah, bueno, nos vamos a reivindicar el fin de semana, estoy seguro. Y a veces, en lugar de ver los goles, vemos anuncios. Bueno, esto no debiera ocurrir. Tiene que haber normas para el respeto de los contenidos audiovisuales y, en cuarto lugar, para regular la publicidad. La publicidad en México no respeta los parámetros que establece la Ley de Radio y Televisión, que dice que puede haber, si no me equivoco, hasta 12 minutos por hora de contenidos publicitarios. Sin embargo, todo el tiempo vemos a estas horas que hay a veces más de 20 o 25 minutos. ¿Por qué? Porque las televisoras hacen trampa y hacen un promedio de la publicidad de cada día o de cada mes y concentran más anuncios en los horarios AAA. Debe haber reglas, en cuarto lugar, para que se respeten los derechos de las audiencias, particularmente de las audiencias más desprotegidas. Es injustificable que haya contenidos para adultos en horarios para niños, y esto está normado en todo el mundo. Y por último, es importante que haya reglas para respetar otros derechos de los públicos, el derecho de réplica, el derecho a la vida privada, que no suelen ser respetados por los medios. Menciono un asunto más que comentaba hace un rato, también para propiciar la diversidad en la televisión y en la radio, puede haber cuotas de programas que se asignen a productores independientes y con el mismo criterio tendría que haber reglas para fortalecer los medios comunitarios, que hoy no existen en el caso de la televisión, y algo fundamental, por eso lo dejé para el final, reglas para asegurar auténticos medios públicos. A mí me parece que no basta con que haya reformas para acotar a los medios privados. Lo más importante
es que haya auténticos medios de carácter público, lo cual no significa que sean medios gubernamentales, medios con autonomía, con suficiencia presupuestal, con vinculación con la sociedad, como existe, vale la pena poner parámetros, en la Gran Bretaña en el caso de la BBC. Claro, con mucha frecuencia en México lo que tenemos es medios, cuando no son privados, que están en señal abierta al servicio de los gobiernos locales, por ejemplo. Sí, ¿No? o del gobierno federal. Y en muchas ocasiones estos son medios que se vuelven voceros de funcionarios, distan mucho por eso de ser medios públicos, y por eso cuando hablo de este tipo de medios, insisto mucho en que deben ser medios autónomos respecto de las administraciones bajo las cuales funcionan. Es difícil, pero no imposible. Todo esto que te cuento se ha puesto por escrito en innumerables iniciativas de ley. La más reciente fue presentada hace cerca de 3 años en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados la presentó Javier Corral, en el Senado el entonces senador Madero, también del PAN, respaldado por legisladores de varios partidos. Hubo una iniciativa completa, integral la llamamos, de nueva ley federal de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales. Puede ser perfectible sin lugar a dudas. Lo que te quiero decir es que todas estas ideas que han circulado años en la discusión académica, en la discusión de los profesionales de los medios, ya se han traducido en iniciativas concretas que sin embargo no han recibido el apoyo mayoritario ni en diputados ni en el Senado de la República. La reforma, ya lo decíamos, que más afectó en un momento los intereses de los grandes grupos de los medios de comunicación electrónica fue la reforma electoral. ¿Tenemos el riesgo de seguir dando vueltas a la noria alrededor del tema electoral y no hacernos cargo explícitamente de la reforma a la ley de telecomunicaciones? El riesgo siempre existe. Todo esto tiene costos. Hoy en día la ley está rebasadísima por la realidad. Hoy en día no hay reglas ni para renovar concesiones o permisos, en el caso de los medios no comerciales, ni para expedir nuevas concesiones y permisos. La autoridad, la COFETEL, lo está haciendo tomando en cuenta las reglas que hay para otro tipo de concesiones, las que existen para las telecomunicaciones. Se toman esas reglas por analogía y se aplican al caso de la radio y la televisión. No estoy seguro de que esto sea legal. Alguien que se inconformara podría por lo menos poner en aprietos a la autoridad presentando un amparo. Vaya, ni siquiera para otorgar nuevas licencias hay reglas claras en vista de esta situación contrahecha cuando después de las reformas que llamamos Ley Televisa, la Suprema Corte borró del cuerpo legal este tipo de modificaciones y la situación quedó peor que antes. Es urgentísimo que haya una reforma, pero sí, se ha tardado tantas décadas en actualizarse la ley, puede ser que se demore por lo menos un trienio más. Vamos a ver. En este tema, finalmente, lo que se está jugando es la autonomía del Estado mexicano, del Congreso de la Unión, en este caso, frente a los poderes fácticos. Por lo menos se juega, si no la autonomía, sí la autoridad. La capacidad del Estado para normar a uno de los poderes más importantes, que en todo el mundo tiene una capacidad enorme para influir en la sociedad, más allá de las limitaciones que he mencionado, se está jugando esa autoridad y yo diría en parte pues su propia respetabilidad. ¿Cómo vamos a tener un Estado digno de ese nombre que se rehúse a regular a un poder que tiene tanta influencia como la televisión? Sería una confesión de muy patética rendición. Ya ha ocurrido. Llevamos años con congresos que repiten esa omisión, que al final de cuentas es una expresión de subordinación a los intereses de dos empresas, de Televisa y de Azteca, y de Telmex en el campo de las telecomunicaciones. Es importante una regulación que se comprometa con temas como los que he mencionado. Ahora está de moda que los legisladores digan cada vez que reciben un proyecto de ley que necesitan crear consensos, que necesitan poner de acuerdo a todos los que serían afectados por esa posible nueva legislación. Bueno, hay temas en los que no puede haber acuerdos. Es imposible que haya acuerdo entre los intereses de las televisoras y los de la sociedad en un tema como este. Yo espero que los legisladores reconozcan que quienes votaron por ellos
no fueron las televisoras, sino los ciudadanos que algo esperarán que se decida en este campo. Un tema que hemos estado tocando a lo largo de esta conversación, pero te pediría abordar explícitamente, tiene que ver con los efectos de este rezago en la legislación, en la construcción de una genuina autoridad autónoma en la materia y sus efectos en el desarrollo tecnológico y de las comunicaciones en el país. Tenemos, por ejemplo, tú lo has señalado en distintos trabajos, un atraso frente a todo lo que se ha llamado el apagón analógico en los altos que ya están preparando otros países, incluso de América Latina, en materia de medios digitales, en donde México, tú lo has señalado y por eso te lo pregunto ahora, está quedando a la saga. Está quedando a la saga a pesar de que México fue de los primeros países en 2004, cuando el presidente Fox en julio de aquel año estableció las reglas para un proceso de transición a lo digital que iba a tardar muchísimos años, iba a acabar en el año 2021, y en el Inter el resto de América Latina empezó a resolver el estándar de televisión digital y los plazos para que todos los televisores o todas las frecuencias difundieran en señal de carácter digital con plazos mucho más cercanos. México se ha entrampado en una discusión burocrática, se ha limitado al carecer de reglas que permitan este tránsito con más oportunidad. Hoy ya la COFETEL ha establecido fechas más cercanas, el apagón comenzará en pocos meses en Tijuana y luego en otras ciudades del norte del país para terminar quizá en el año 2015, pero todo esto ocurre en medio de dos grandes problemas. En primer lugar, no ha garantizado el gobierno mexicano la disponibilidad ni la accesibilidad suficiente de televisores para que todos los mexicanos puedan reemplazar el viejo televisor analógico por el nuevo de carácter digital. Lo que quiere hacer el gobierno es comprar y distribuir decodificadores para que en los televisores viejos, analógicos, podamos recibir la señal digital. Y esto me parece que sería muy grave, implicaría que tuviéramos televidentes de primera y de segunda. Los de primera son los que pueden comprar las pantallas planas que todos conocemos y los de segunda los que se quedarían con sus viejos aparatos, pero con un decodificador que permitiría recibir de manera analógica las nuevas señales digitales. Y el riesgo principal es que la digitalización, que en todo el mundo está permitiendo que haya más canales de televisión, sirva solamente para que los que ya tienen muchos tengan todavía más. No hay reglas específicas y claras que garanticen que Televisa, en la frecuencia donde ahora difunde el Canal 2, comparta ahora esa frecuencia con otras instituciones y empresas para que no sea solo Televisa la que aproveche los 3, 4 o 6 nuevos canales que podrá haber en la frecuencia del Canal 2. Y en ausencia de esas reglas, pues lo que va a ocurrir es que las televisoras se van a servir todo el pastel con un agravante. Las televisoras con estas reglas van a beneficiarse de la transición digital. Los que ya tienen más tendrán mucho más, pero no tienen prisa. Y por eso la principal resistencia hoy a la transición de lo analógico a lo digital está en Televisa y Televisión Azteca, que se dedican a boicotear con presiones políticas y luego con recursos judiciales este tránsito para que no sea tan cercano como lo estableció la COFETEL. Pues creo que hay el diagnóstico que nos ofreces está evidenciando este conflicto muy claro entre el interés particular de los grandes medios de comunicación frente al interés público y las posibilidades de desarrollo en esta materia, pues que es clave para la vida democrática, lo decíamos, pero incluso en términos de la competitividad del país y del acceso de los ciudadanos a la información, al conocimiento a través de distintas vías. Es un derecho, pero este derecho está vetado por la falta de reglas y por la preponderancia de intereses privados. El de la televisión digital es un asunto gravísimo que me preocupa mucho que no haya recibido atención suficiente. Por la vía de los hechos se va desarrollando sin que haya discusión pública sobre estos temas. Las televisoras siguen diciendo no es posible técnicamente que en el espacio que ahora usa cada canal entren las señales de otras empresas. Esto es absolutamente falso, lo está demostrando TV UNAM con otras instituciones
que están ya aprovechando las frecuencias de Canal 11 o de OPMA, este organismo que creó el gobierno para tener otra opción en televisión, y que está permitiendo que los canales que ya existían den cabida a canales derivados, como el canal que está difundiendo en el país la señal de TV UNAM. No hay razones técnicas ni financieras, solamente políticas, para que la digitalización sea una vía para una nueva pluralidad y no para una mayor concentración en la televisión. Bueno, pues habrá que estar atento a las decisiones de los actores políticos, porque precisamente ese ha sido nuestro tema de conversación. Raúl, te agradezco mucho esta charla ilustradora, como siempre, nos ha acercado a un tema que a veces parece de especialistas, lo es, pero que también es un asunto que debe de estar en la primer lugar de una discusión democrática. Gracias, de verdad. No hay política sin medios de comunicación, nos ha dicho Raúl Trejo en la conversación que acabamos de sostener aquí en Observatorio de TV UNAM. Pero la importancia de los medios para la vida política también ha dado lugar a que nuestros actores políticos sobredimensionen el peso de los medios de comunicación, incluso sus efectos en los resultados electorales, de tal manera que los propios actores políticos, en plural, digámoslo así, no han acertado a avanzar hacia una legislación que actualice precisamente el marco regulatorio en la materia en México, que tiene ya un atraso, un rezago de 50 años en materia de radio y televisión, y también que está separado de la regulación que tiene que ver con las telecomunicaciones cuando el mundo ha avanzado hacia una sola legislación. ¿Cómo legislar, cómo regular los medios de comunicación para que estos en efecto estén al servicio de la sociedad, de la información y no de los poderes fácticos, de los grupos empresariales que ya dominan la industria de la radio y televisión en México? Es uno de los temas clave de la vida política actual. Quizá, como en pocas otras materias, el desarrollo de esta área en el país depende justamente de una decisión política. Estemos pues atentos a las decisiones de los legisladores y a las iniciativas del Poder Ejecutivo en la materia. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana aquí en Observatorio de TV UNAM. Muy buenas noches.